Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a revisar un documento muy interesante. Sí. Un artículo con fotos y texto de la revista argentina 7 Días Ilustrados. Es del 30 de diciembre de 1968. Una joya rescatada por el sitio Mágicas Ruinas, hay que decirlo. Totalmente. Y el título es muy directo: El año de las rebeliones estudiantiles en Latinoamérica. Un año clave, sin duda. Nuestra idea es ver cómo esta crónica de la época de fines del 68 contó esa ola de protestas que agitó el continente. Claro. Se compara con París, pero se dice que México tuvo una intensidad parecida. Queremos captar la mirada de la revista en ese momento. Exacto. Y esa mirada, ya desde vamos, marca una paradoja que ellos veían como central. ¿Cuál? Que era una élite universitaria, apenas un 4% de los jóvenes, ¿no? En un continente con mucho analfabetismo. Y eran ellos los que lideraban la protesta. Interesante punto de partida. Sí, vamos a ver cómo 7 días narró esto. En plena Guerra Fría, con dictaduras, todo ese contexto. Bueno, empecemos por México. La revista lo llama el caso más dramático. Ajá. Se enfoca mucho en la masacre del 2 de octubre, en Tlatelolco. Y es llamativo cómo manejan las cifras. Sí, eso es interesante. Contrasta los 190 muertos que daban fuentes opositoras con los 35 que reconoció el gobierno. Eso ya te habla del clima informativo, ¿no? Claro, de la polarización. Y describe toda la escalada. Empezó como una simple riña escolar, digamos. Sí. Y luego la intervención de los granaderos, las demandas estudiantiles, libertad para los presos políticos, que parara la represión. Y todo con la presión de los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Exacto. La revista también cita a un sociólogo, Alberto Sánchez Paz. ¿Qué decía? Pues criticaba la revolución institucionalizada del PRI. Decía que la riqueza seguía igual de concentrada. Ya. Y que los estudiantes, por su posición, eran como los más capaces de rebelarse, no como los campesinos, desinformados o los obreros que estaban más cooptados, según él. Una visión bastante crítica del sistema mexicano de entonces, que la revista elige destacar. Sí, totalmente. Bueno, de México a Brasil, ahí ya había dictadura militar desde el 64. Sí, otro escenario. El artículo pinta protestas casi semanales, muy directas. Abajo la dictadura, Yankees go home. Y describe unas tácticas de enfrentamiento bastante fuertes, ¿no? Piedras, ácidos contra la policía montada. Sí, suena a guerrilla urbana casi. La Unión Nacional de Estudiantes, la UNE, actuaba clandestinamente. Las imágenes debieron ser fuertes. Se habla de la camisa ensangrentada de un estudiante muerto expuesta en una asamblea. ¿Qué imagen? E incluso una cantante, Vanya Orico, que sufrió la represión por sumarse a las protestas. Hay una foto de ella ahí. Tremendo. Y fíjate qué interesante cómo la crónica diferencia a los líderes estudiantiles brasileños. A ver. Por un lado, Luis Travassos, de la UNE, más radical. Rechazaba negociar, decía que era traición. Ok. Y por otro, Wladimir Palmeira, más pragmático. Buscaba conquistas universitarias puntuales. Y el artículo como que sugiere que el gobierno veía esta postura con cierta indulgencia. Claro, como una vía más manejable. Exacto. Mientras que la línea oficial era cualquier reclamo por los partidos políticos permitidos y nada más. Una tensión de estrategias ahí. Pasemos a Uruguay. Ahí el contexto era de crisis económica y las medidas prontas de seguridad. Poderes de emergencia para el gobierno, básicamente. La Federación de Estudiantes, la FEU, se movilizó junto a sindicatos, pero el artículo marca una división interna. Sí, estaba el Partido Comunista, que era legal, y otros grupos, como el MAPU, ilegalizados y más de acción directa. Habla de barricadas, incendios, represión fuerte. Mencionaron una foto de un estudiante joven siendo paleada por la policía. Uf. Y también introduce a los tupamaros. Ya estaban activos, ¿no? Con asaltos, secuestros. Sí, clandestinos pero con base universitaria. Aunque bueno, el artículo cita un documento que los criticaba por espontaneísmo. Y el rector de la Universidad Mayolo culpa directamente al gobierno por la crisis que, según él, alimentaba la protesta estudiantil. Habla de entrega del país. La crónica deja como una sensación de división en la izquierda uruguaya, ¿no? Tupamaros versus tapamuros, dice. Acción directa contra propaganda, más o menos. Sí, una pugna ahí. Chilo, en cambio, lo presenta diferente. Más tranquilo, según la revista. Claro,
La lucha universitaria más por la vía institucional, centrada en la reforma universitaria, el cogobierno. Impulsada por la democracia cristiana y el Partido Comunista. Sí, aunque el MIR de línea castrista se oponía, creía solo en la vía armada. Pero el artículo mismo dice que no había masas listas para la insurrección en la calle, así que menos confrontación directa según 7 días. Y finalmente, Argentina. ¿Qué pasaba acá según la revista? La Revolución Argentina, el movimiento estudiantil lo describen como atomizado. Atomizado. Sí, clandestino, con poca eclusión, dice. Hubo acciones de la FUA, la Federación Universitaria, por el aniversario de la reforma en junio. Ajá. Pero la crónica subraya mucho la falta de apoyo obrero. Describe un mapa complejo de facciones, comunistas rebeldes, integralistas, socialcristianos, franja morada, todos disputándose la dirección de la FUA. Un panorama muy fragmentado entonces. Exacto. Bueno, haciendo un balance de esta mirada de 7 días a fines del 68, vemos una juventud universitaria en toda Latinoamérica como en ebullición, ¿no? Desafiante. Sí, pero con realidades muy distintas. Desde la masacre en México hasta una vía más institucional en Chile, por ejemplo. Claro. Y un punto que la revista recalca mucho es esa desconexión con otros sectores, sobre todo el obrero. Sí, lo mencionaste. Y trampea la pregunta que hacían los estudiantes: ¿por qué este mundo es impotente para brindar respuesta a las exigencias de cambio de las nuevas generaciones? Fuerte. Cita a Marcus, diciendo que intentaban llevar a la práctica los valores que les enseñaron, pero solo en abstracto. La propia conclusión del artículo es un poco ambivalente. Dice que eso de la imaginación al poder era un lema difícil. Sí, como utópico quizás. Pero que el clamor estudiantil era un desafío que no se podía ignorar. E insinúa que, bueno, quitando la ampulosidad ultraísta, las demandas de fondo quizás se podrían haber atendido. Nos deja pensando, ¿no? Ese desafío que se lanzó en 1968 ya pasó más de medio siglo. Mucho tiempo. Bien ahí, abiertas, esperando en nuestras sociedades de hoy. Una reflexión que, sin duda, sigue muy vigente.